Bueno, aquí estamos. Yo estoy súper contento porque hoy quiero presentarles a dos mujeres impresionantes, dos mujeres que están haciendo grandes cosas en sus vidas, pero no solamente que están haciendo grandes cosas, sino que la quieren compartir contigo. Así que quiero presentarte a Sheila Otero, quiero presentarle a Yajaira Romero. Y además de eso, quiero decirte que están de visita en nuestro país, en Colombia, son de Puerto Rico, así que de verdad aquí muy contento de recibirlas, pero también quisiera aprovechar estos pocos minutos que ellas nos van a compartir para que tú también pudieras aprovechar todos sus conocimientos. Así que bienvenida Yajaira, bienvenida Sheila, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten en Colombia? Cuéntenos un poquito a qué se dedican para que todos los que nos escuchan realmente comiencen a conocerlas un poco. Gracias. Pues mira, estoy sumamente feliz. Esta es mi tercera vez en Colombia, así que ya he venido en otras ocasiones de vacaciones, pero ahora con un propósito sumamente importante y especial. Como bien dijiste, me llamo Yajaira Romero, soy de Puerto Rico y tengo negocios de salud allá en la Isla del Encanto. Cuento con 4 laboratorios clínicos, así que estamos aquí para seguir educándonos, aprendiendo, entrenándonos y poder, ¿verdad?, llevar esa palabra a todos los que nos están viendo de que se puede. Sheila, ahora cuéntanos tú, bienvenida. Iván, qué bueno verte otra vez. Estoy muy contenta de estar en Colombia y estoy muy contenta del propósito que estamos cumpliendo en Colombia. Sabes que nos conocimos hace algún tiempo, pero para los que no me conocen, yo soy Sheila Otero, una mujer completamente inconforme que nació así de niña, empresaria en Puerto Rico, creadora de contenido. Eso es un reto que me he lanzado estos últimos 2 años. Una líder empresarial, sabes que mantengo esa línea de seguir impactando y ser una gran líder como mujer allá en Puerto Rico, y también pues autora de mi propio libro, mentora de negocios, una mujer que está cumpliendo el propósito de Dios en su vida y que está marcando la diferencia. No solamente es ser empresaria, es cuando eres empresaria, ¿qué haces con eso? ¿Cómo impactas a los demás y cómo alcanzas de conocimiento con lo mucho que he aprendido? Bueno, vamos a comenzar por algo muy importante. Oye, Iván, pero yo te conozco. Cuéntale a la gente quién tú eres, qué tú haces, un poquito más de ti. Bueno, sí, mi nombre es Iván Palacio. Me encanta el emprendimiento, me encanta ayudarle a las personas. Creo que mi propósito es ayudar a las personas a que crean en sí mismos y que se den cuenta que todo lo que necesitan ya está dentro de sí mismos, porque esa fue la historia mía propia. Porque hace unos años atrás yo no creía en mí, yo realmente no me expresaba así, de hecho obviamente no tenía éxito, el éxito que hoy tengo, porque nunca lo vi para mí, pero un día precisamente decidí creer que Dios había colocado en mí algo y creo que Dios no se equivoca con nadie. Entonces hoy tengo un negocio que aproximadamente nuestra comunidad es aproximadamente de 6.000 personas, 6.000 emprendedores que están cumpliendo sueños, que están haciendo las cosas diferentes, 6.000 personas inconformes y que precisamente hoy estamos haciendo grandes cosas en varios países. Y bueno, aquí contento de estar aquí con ustedes. Así que quiero preguntarles algo. ¿Qué significa para ustedes ser inconforme? Ya, Jaira. Mira, para mí la inconformidad es nunca dejar de aprender. Yo creo que siempre tenemos que ser unos eternos aprendices, no importa el nivel de liderazgo que tú tengas, el nivel de empresario que tú tengas, porque siempre estamos en constante evolución. Yo diría que como cada década nuestra mentalidad cambia, nuestra filosofía de vida cambia, y siempre tenemos que ir aprendiendo, identificando qué cosas no tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que arreglar y construir, o sea, construir en nosotros. Así que siempre, siempre tenemos que sentirnos inconformes porque eso es lo que nos va a impulsar a querer más, a buscar más y a ser mejores personas. Para mí, inconforme es romper todas las creencias limitantes que tengas en tu mente e ir por la próxima meta. De hecho, por eso estamos aquí hoy. Es llegué aquí, aquí me conformo, llegué aquí, este es mi nivel cómodo, esta es mi zona cómoda, no me arriesgo, no voy tras mi sueño, porque es que ya yo logré esto y estoy satisfecha. No, porque es que si pasa eso, pues voy a tener muchos seguidores y entonces no voy a tener vida propia. No, que puedo perder el control de mi familia, es hacer un equilibrio. Pero yo creo, Iván y Yajaira, yo creo que Sheila Otero muere inconforme, porque siempre yo aspiro a más, siempre yo aspiro a rodearme de personas que también quieran más. Y entonces, para mí la palabra inconforme antes era una palabra que no hacía las paces con ella, pero hoy el inconformismo me ha llevado a donde estoy y a poder seguir, ¿verdad?, escalando.
Yo creo que aquí habemos 3 inconformes, que no nos conformamos con más, que venimos aquí tras una capacitación, pero que pudiendo estar hoy en un tiempo de un spa, o un tiempo de relajación, o un tiempo de disfrute, estamos dando valor a los demás. Entonces eso es parte de ser inconforme. Qué bueno lo que ustedes dicen porque estoy totalmente de acuerdo. Creo que para mí ser inconforme hace parte también del plan de Dios, porque si se fijan, todo lo que Dios ha creado no tiene límites. ¿Hasta cuándo tú le has dicho a un árbol que no crezca más? Exacto. O sea, si se fijan, Sí. somos la única parte de la creación divina que se pone Que límites. se pone límite. Así es. Entonces, realmente, a veces la gente mira a los inconformes raros, pero realmente dentro del plan de Dios lo raro es no crecer, lo raro es conformarse. Imagínate un árbol conformado a ser pequeño. Nunca ha visto es. precisamente eso. Entonces creo que el hecho de ser inconformes es creer más en lo que Dios ha decidido para nosotros que en lo que a veces nuestra mente o nuestra sociedad nos está diciendo. Pero en ese mismo renglón, dime cuántas creencias te dijeron a ti, limitantes, allá en Colombia, ¿verdad? En tu caso eres de Colombia, nosotros somos de Puerto Rico. ¿Cuántas creencias te dijeron? Dime qué te dijeron que no podías alcanzar de niño. Qué impresionante eso porque en el entorno donde uno se crece y todo eso, creo que lo que más recuerdo yo es que mi papá me dijera, no se puede. Sí, o sea, y no porque mi papá no pudiera, porque vengo de una familia donde somos emprendedores, pero mi papá nunca de pronto tuvo esa capacidad de educarse. Él es empírico, no estudió, digamos, una universidad ni nada de eso. Entonces, a pesar de ser un emprendedor, él también tenía ciertos patrones de escasez que hoy en día yo veo que me los transmitió. Sí. Y es como, bueno, si Eso no esto pasa. es, esto es. O sea, no se puede más. Y de alguna manera sí creo que eh, yo puedo tener muchas cosas positivas de él, pero una de las cosas que yo creo que definitivamente marcaron en mi niñez fue que solamente hay que aceptar lo que se está dando. O sea, no hay que cambiar, no hay que luchar por algo adicional. Y en el entorno normalmente de un colombiano es, no se puede. O sea, esto es lo que hay y los ricos ya son contados. Yo creo que, y Yajaira puede ayudarme, ¿verdad?, a abundar sobre esto, pero yo creo que una de las creencias limitantes que yo tuve, Yajaira, Iván, era como que los ricos eran personas malas, la gente que hacía negocios eran personas malas, eran corruptos, habían alcanzado ese nivel de liderazgo, de poder, siendo malos. Y entonces, pues como ser humano, esos valores, pues tú no quieres ser malo, yo no quiero ser mala, yo quiero ser una persona buena. Y yo creo que romper esa creencia fue básica para mí y para lograr alcanzar lo que he logrado. Yo no sé si Sí, Yajaira puede abundar un sí. poquito como puertorriqueña, Sí, ¿verdad? yo definitivamente compartimos mucho eso. En mi caso, a mí me enseñaban mucho que el ser próspero o el ser exitoso o el tener negocio era sinónimo de que no eras humilde. Y tenemos que obviamente romper con esa mentalidad de que la humildad no tiene nada que ver con lo exitoso que tú seas, con lo que tú tengas, con el dinero. La humildad es cuestión de actitud. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes ser la persona más exitosa del mundo, y ser la persona más humilde y más dada, como puede ser la persona más miserable y ser el más orgulloso. Así que una de las maneras en que yo tuve que vencer esa limitación que me pusieron, ¿verdad? Y esas frases que a mí me ponían en la mente, era educándome, leyendo y sobre todo comenzar a rodearme de gente influyente, de gente visionaria, de gente empresaria, de gente poderosa, porque obviamente al yo tener ese círculo de amistades a mi alrededor, definitivamente te cambia el mindset. O sea, fue un cambio radical cuando yo comencé a crear esta comunidad. Y disculpa que te interrumpa, pero eso que tú estás diciendo es supremamente poderoso, porque por eso estamos aquí los tres. O sea, nos estamos uniendo tres personas que no solamente son inconformes, sino que somos personas que también de alguna manera han desafiado las creencias limitantes de nuestro entorno. Y yo creo que hay una frase que todos debemos aprender y es, la proximidad es poder. Es decir, cuando tú tienes cerca gente que tiene esa mentalidad que tú necesitas, tú comienzas a copiar esos modelos Sí, lo mentales copio. y por supuesto cuando tú piensas como esa persona exitosa, tú comienzas a hacer cosas Claro. exitosas
como esa persona. Exacto. Y Y entonces, esas personas, disculpa que te interrumpa, pero esas personas son las que te van a llevar al próximo nivel. próximo nivel, Porque exacto. el éxito se pega. Se pega. El éxito se practica. contagioso. O sea, ¿tú crees que cuando nosotros salgamos el martes de todo esto que vamos a vivir, o sea, vamos a salir iguales? ¿Tú yo crees me que acuerdo, vamos a salir yo leí un libro, una historia, que decía que Henry Ford, cuando estaba en los parques viviendo, no sé si escuchan la historia, él vivía en los parques, no tenía dinero, o sea, él dormía en una banca, y todo lo que él ganaba lustrando zapatos, él se lo gastaba en una cafetería, cafetería más cara de la ciudad. Ya. Él se pedía un café solamente para estar ahí y escuchar qué hablaba la gente exitosa y millonaria precisamente Wow. que se sentaba ahí. Wow. Y ahí es donde nosotros pecamos, porque nos cuesta a veces movernos. Por ejemplo, ahorita tú me decías que le dijiste a varias personas para que hicieran ese curso que vamos a hacer mañana y no sacaron el tiempo. Yo me enteré solamente unos días antes. Ya Jaira también tuvo sus retos y aún así vino. Y a veces no logramos dimensionar todo lo que significa estar cerca de personas que ya están haciendo lo que nosotros soñaríamos hacer. Sí, no, y esas personas definitivamente no solamente van a aportar conocimiento, te pueden dar las herramientas, porque los contactos son sumamente poderosos e importantes. Yo no hubiera hecho muchas cosas en mi vida si yo no hubiera tenido contactos. Y yo no hubiera avanzado si yo no hubiera tenido contactos. Así que hay que entender que esas relaciones son Y son yo creo poderosas. también en ese sentido, yo recuerdo que a mis 40 años, Dios mío, te puedo creer que estoy diciendo esto. ¿Lo cortamos? No, déjalo ahí, porque esta es una conversación así, tú sabes, como que fluya. Pero yo recuerdo que decía, ay, voy a hacer mi mejor cumpleaños, voy a hacer, wow, yo soy una persona que me encanta celebrar. Bueno, de hecho, nos conocimos en mi cumpleaños en Miami los así tres, mismo correcto. es. Y yo escogí hacer un seminario de Tony Robbins. Y lo digo porque es bueno compartir los mentores. A veces la gente, ay, no, ¿cómo vas a decir? Él no me está pagando por decir esto, pero yo te añado valor diciendo cuánto a mí me cambió ese seminario. Y en mi el cumpleaños número 40, yo lo celebré en Nueva York yo caminé por el fuego. Y yo creo que ese momento me ayudó tanto a llegar hasta donde estoy ahora, que cuando yo veo, ay Sheila, pero ir para Bogotá y después vas para Cali, ir a crear contenido, yo vine a hacer un producto digital el lunes de 8 horas de grabación acá en Cali. ¿Tú crees que eso es fácil? Más cuando vamos a vivir todo este proceso de entrenamiento, claro que no. Pero yo creo que cuando viene algo difícil, ese momento de Tony Robbins a mí me marcó caminar por el fuego. Porque, Sheila, tú caminaste por el fuego. O sea, y no te quemaste. La vida misma es un caminar por el fuego y tú decides si caminar por él y sobrepasar esa limitación y vencer o quedarte a la otra línea. Hubo gente que nunca caminó, estuvimos 5 días entrenando. Y cómo hubo gente que no quiso pasar el reto. Nosotros estamos aquí, inconformes al fin, pasando líneas de fuego, muchísimas, para llegar aquí, para aportarnos valor los tres. Y una que viene en camino, porque tenemos una inconforme que no pudo llegar, pero Milo me parece que la van a conocer en el futuro. Y que de eso se trata, de compartir ese conocimiento para llegar a esa meta, de lograr nuestros sueños, nuestros anhelos. Bueno, como hemos escuchado y todo lo que hemos hablado, yo creo que la escasez es definitivamente mental. Así es. Realmente es como un cuento que nos contamos todos. Pero hoy toda la gente que nos escucha hoy puede comenzar a reescribir ese cuento que se han contado. A la final alguien nos contó un cuento y nosotros decidimos reescribir la historia sobre lo que nos habían contado. Y creo que si bien es cierto, las creencias, la mentalidad hace parte, la escasez mental hace parte del fracaso de una persona. Sin embargo, también creo que la gente tiene de alguna manera miedo a emprender. De pronto a ustedes les pasó, de pronto ustedes conocen algunas historias de ustedes mismas. Entonces, Sheila, cuéntanos, de pronto qué fue ese momento donde tú casi tiras la Te toalla paralizó. o de pronto la tiraste. Ese momento que te paralizó. Mira, yo Cuéntanos. creo que la gente dice que el día de ponchar es el más difícil, el último ponche como empleado es el más difícil. Yo creo que no. Para mí, han sido 2 momentos que a mí me han marcado mucho y número 1 fue contratar mi primer empleado. O sea, yo corrí mi empresa por 5 años, yo no sé cómo lo hice,
Hoy día yo tengo más de 30 empleados y es romper eso de que, ay, Sheila, pero si esto a veces no da ni para ti en ese momento. O sea, yo creo que el momento que yo decidí contratar empleados fue un momento como que, wow, o tiro la toalla o tengo que contratar personal porque si yo no pudiera estar aquí si no tuviera un equipo trabajando al lado de allá. Entonces yo creo que fue momento o de tirar la toalla o de contratar equipo que te ayude a desarrollar el negocio. Y otro momento muy difícil para mí fue el día en que perdí una estructura. Nosotros teníamos una bandera bien alto que decía, aquí vienen las nuevas facilidades de Max Billing, y ese edificio yo lo pierdo. Y tuve que bajar esa bandera y ese anuncio y tenerlo que posponer por 5 años. Yo creo que ahí fue que me di cuenta que no era la estructura, era el negocio, era Sheila, era mi mindset, era mi equipo, eran mis clientes. Y estar en un lugar más pequeño a lo que compras un lugar nuevo sin perder tu esencia, creciendo y demostrándole al mundo que no importa si el lugar es pequeño donde comenzaste ese sueño o ese negocio, o si te quitaron algo, o si perdiste algo en el camino empresarial, o si empezaste con una idea que no era y la tuviste que cambiar, no pasa nada. Simplemente tienes que continuar, tienes que creer en ti. Y hoy en día ya nosotros tenemos un edificio nuevo, estamos a punto de mudarnos. Y creo que tuve que tener mucha fe en mí misma. Así que yo no sé, ya Jaira, cómo le fue ahí, pero... Mira, un miedo súper intenso que yo tuve. Yo tengo laboratorios clínicos hace 15 años. El primero siempre es el más difícil. Ya después que haces el primero, los demás como que fluyen. Pero montar un negocio de salud en Puerto Rico es bien retante, es bien difícil. Hay mucho obstáculo. Y por lo menos cuando fui a montar el primer laboratorio, yo tuve mucha oposición de otros empresarios y de otros dueños también de laboratorios que no querían que yo abriera. Y fueron situaciones bien fuertes donde tuvimos que ir hasta tribunales. Wow. Y en ese momento yo decía, diantre, ¿cómo yo voy a hacer esto? O sea, yo tengo como 5 laboratorios clínicos, 5 dueños de laboratorios que no quieren que yo abra. Me están poniendo abogados, me están llevando a un tribunal porque tienen una oposición terrible hacia mí. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y en ese momento, créanme que yo dije, no, ¿qué hago? Tiro la toalla, paralizo todo. Pero no sé, yo creo que como que hubo un deseo y una pasión por lo que yo hago y por esto que yo quería hacer, que yo dije, voy a continuar, voy a seguir, no me importa, voy a ir contra la marea. Pude abrir el primer laboratorio y hoy día ya tengo 4. Así que yo creo que si superé 4 laboratorios exitosos. Así que si superé ese miedo, definitivamente eso fue lo que me impulsó y lo que me ayudó a poder continuar teniendo, ¿verdad? Y si hubieras tirado la toalla, ¿dónde te verías hoy? Wow. Eso está difícil. Tremenda pregunta, porque sabes que desde que yo era adolescente siempre quise ser tecnólogo médico y siempre quise tener negocios de laboratorio. Yo creo que de alguna forma, con miedo, yo lo hubiera hecho. Me gusta eso. Con miedo. ¿Y tú, Iván, si hubieras tirado la toalla en algún momento, dónde te verías? ¿Nunca has pensado en eso? Yo creo que nunca he pensado en eso. Yo creo que yo sí. Sí. Yo creo que en la vida hay 2 opciones. Wow. O eres emprendedor o trabajas para un emprendedor. No hay más. Sí. O sea, si yo hubiese tirado la toalla, estuviera trabajando para un emprendedor. Pero tú eres un inconforme. Y creo que eso fue lo que me ayudó a no rendirme, porque yo no quería trabajar para nadie, ni siquiera para mi papá, porque yo hacía parte, obviamente, de la empresa de mi familia. Entonces yo no quería que alguien me pusiera horario, yo no quería que alguien me limitara, yo sabía que ahí no iba a poder crecer como yo realmente quería y no quería ser la sombra de nadie. Entonces yo realmente creo que un momento muy duro para mí fue ya cuando estoy obviamente emprendiendo. Yo nunca había pasado necesidad, pero monto un negocio, perdí absolutamente todo, quedo endeudado como nunca, y yo soy de los que realmente piensa que si yo me meto en un problema tengo que salir solo. Yo no iba a llamar a mi papá, ni iba a llamar a nadie. Y creo que fue el momento más cerca que yo he estado de la depresión, pero sin embargo la depresión, entre comillas, porque yo sabía que tenía que trabajar más duro, precisamente para volverme a levantar. Y creo que en los momentos más duros de uno son los mejores aprendizajes. Entonces, en ese momento, cierro ese negocio, digo, ok, definitivamente no fue. Y obviamente me enfoco en el otro negocio, que yo tenía mi principal negocio. Y adivinen qué. Tiempo después, la ciudad donde yo monto ese negocio, que es aquí en Colombia, en Valledupar, donde yo perdí dinero y ahí se quedó el dinero, hoy
es una de las ciudades más prósperas de mi otro negocio. Wow. Increíble. Dios mío. Wow. Entonces, Se viró la a tortilla, veces dicen en Dios te Puerto quiere Rico. bendecir, Dios te Claro. quiere bendecir, pero a veces tú le atas las manos a Dios porque es a tu forma. Y yo entendí que, bueno, si ahí no era, pues seguramente otra puerta se abriría. Entonces, para cerrar este tema, creo que los emprendedores tienen que entender, la gente que nos escucha tiene que entender que no hay una historia de éxito sin un fracaso detrás. Claro. Así es. De hecho, ayer capacitaba a mi equipo, yo les decía, tú te puedes levantar del fracaso al éxito, pero nunca de una excusa al éxito. Así es. Porque si la gente tiene excusas, no se va a poder levantar. ¿Qué excusa tienes tú hoy? Claro. O sea, somos personas que un inconforme es una persona que no tiene excusa. Porque si tuviéramos una excusa, esa hubiese sido la razón principal por la cual nos hubiésemos detenido. Claro. Así es. Definitivo. Oye, Iván, yo creo que no te habíamos preguntado qué influencia tuvieron tus amigos, tus familiares, la gente, ¿verdad?, que te rodea, y cómo te ayudaron a ti a vencer todos esos miedos y todas esas, ¿verdad?, dudas que tal vez tú tuviste al momento de tú hacer todo este tipo de emprendimiento. ¿Qué papel jugaron ellos en tu vida? Yo creo que ¿Cómo lo definitivamente manejas? mi círculo fue un papel fundamental. Porque yo comienzo a crecer dentro de un círculo normal, de gente normal. No es gente que tenía bajos recursos, no es gente que era rica ni millonaria, gente promedio. Pero luego de eso yo comienzo a entrar a otro grupo de gente que pensaba totalmente diferente. Entonces aquí hay algo muy importante que tú me acabas de hacer caer en cuenta. Y es que a veces uno cree que el entorno de uno está súper bien, hasta que te metes a otro entorno totalmente diferente y tú dices, no exactamente era el que yo necesitaba. Porque a veces tú dices, no vengo de una familia donde me dicen que no se puede, no vengo de una familia de que no hay, pero tampoco te dicen que sí se puede. Y yo entro a un entorno que me dicen que sí se puede todos los días. Entro a escuchar personas que me dicen, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y a la final se cumple esa promesa de que lo que la gente te dice se vuelve verdad. Pero a veces no nos rodeamos de gente que crea en nosotros mismos. Claro. Yo soy producto hoy de lo que 2 o 3 o 4 personas me decían constantemente que ni siquiera yo creía y que hoy lo que ellos veían en mí es lo que hoy soy en la actualidad. Entonces, qué bueno es que nosotros como emprendedores, como empresarios, pero también como personas que andamos por la calle aparentemente solamente siendo empresarios, qué bueno es que alguien crea en ti. Claro. Qué bueno es que Sheila Otero, Yajaira Romero se pare enfrente mío y me diga, tú puedes hacer más. Claro. Así es. Claro. Y yo creo que de eso se trata. Yo he tenido que poner gente en mute en mi vida. Y a veces la gente que más te apoya no tiene que estar, en el ejemplo de Yajaira, somos amigas de 15 años, pero eso no es la norma. La norma es que en el camino esos amigos de años tú los vas verificando si verdaderamente aportan valor a tu vida. Y también, Iván, me parece importante, y Yajaira, que a veces están al otro lado del mundo, porque yo te conocí a ti al otro lado del mundo, o sea, en otro, muy lejano a mí, simplemente por un Instagram. Sí. Fíjate, Increíble. nos empezamos a seguir y qué tal, y empezamos a compartir, y yo dije, este muchacho tiene mucho valor que aportar, y empezamos a conversar de una manera completamente orgánica, de una manera donde lo que nos unía era el liderazgo. Sí. Y cuánto cuando yo iba a un proyecto tú me animabas, igual yo a ti, o nos animamos todavía. Entonces, viste, a veces como que, ay, es que en mi barrio no me apoyan, ay, es que en mi país no creen en mí, ay, pues vete al otro lado, Sí, vete al otro lado del mundo. Siempre al otro lado y del mundo búscalo. van a aparecer personas que van a tener esta sinergia, van a tener esta sincronía contigo, y todo esto es energía, o sea, de alguna forma ustedes conectaron, de alguna forma él y yo conectamos, o sea, esto es como una cadena, esto es como un eslabón, una sinergia, así que siempre va. Sin envidias y sin celos. Eso es muy importante. ¿Aún sienten miedo? Claro que sí. El miedo, es que el miedo siempre va a estar, el miedo nunca se va a ir. No importa la experiencia que tú tengas, los años que tú lleves en esto, el miedo siempre va a estar. Yo tenía miedo de estar aquí. Yo tenía miedo de estar aquí. Y yo decía, pues aunque sea con miedo, lo voy a hacer, nos vamos a tirar. La cuestión es, y lo importante es tú saber cómo manejarlo, cómo tú sabes manejar esas emociones, cómo tú sabes fluir y tener control. Y Y aquí hay que estás. hacerlo con tiempo. Yo creo que el con miedo con preparación es distinto.
También, definitivo. Yo estoy bien preparada. Sí. Y yo no me canso de aprender. Entonces, por ahí te llegan emails, tú sabes, de gente que se dedica a vender, porque lo aprendieron ahí en un cursito, tú sabes, o en una cosita y son expertos. Yo no. Yo creo que ustedes tampoco. Entonces, cuando tú tienes un miedo con preparación, tú sabes que cuando tú toques ese escenario, tú vas a abrir la boca y vas a impactar, porque te has preparado, porque has pagado un precio, porque el mismo emprendimiento son 16 años. Entonces, fíjate que aunque yo no tuve la oportunidad de estudiar mucho en la vida, porque fui madre a los 18 años, y tuve que posponer muchas cosas, después fui muy rápido. Por ejemplo, les comparto, yo creo que he dicho esto, y los que no saben, yo tengo un libro donde comparto mi historia de emprendimiento para romper los límites mentales, para crear negocios. Yo empecé a guiar a los 25 años porque tenía miedo de guiar. O sea, conducir. Eso era un miedo para mí. ¿Tú te crees que yo le tengo miedo ahora? Bueno, ahora tengo chofer. Shh, no digas Ahora, nada. como quiera no guía. Como quiera no guío. Como quiera casi no guía. Ahora tengo a alguien asignado. ¿Viste cómo te cambia la vida? ¿Viste cómo todo se arregla? Pero ¿tú sabes cuánto he tenido que trabajar para llegar aquí? Entonces yo creo que empezar a conducir a los 25 y a los 28 crear mi negocio, como que pasó algo muy rápido. Hubo un cambio de mentalidad y hubo una preparación que cuando tú tienes miedo, pero estás preparada, ese miedo lo puedes vencer. Pero me gusta eso que dices de la preparación, porque me hace recordar el fundador de Nike. Yes. Él habla de que la certeza viene de la preparación, o sea, esa confianza que uno logra adquirir. Y él habla de que la gente que más confianza tiene, se atreve más. Y quien se atreve más, logra más. ¿Ya? Entonces a veces no es que no te atrevas porque no puedes, es porque te falta preparación. Te falta sacar tiempo para entrenar. Yo tengo uno de mis mentores que lo que él dice es, todo es cuestión de entrenamiento. Todo se aprende. Práctica, claro. Pero el problema de la gente es que no saca tiempo para entrenarse. Nosotros aquí estamos los tres saliendo de nuestra zona de confort. Ustedes dejaron su familia, se vinieron a otro país, porque mañana vamos a estar casi 12 horas entrenándonos. Y la gente pudiese decir, no, pues ustedes no lo necesitan. Pero nosotros estamos viendo el siguiente nivel. Mientras la gente mañana, sábado, va a descansar, nosotros vamos a estar entrenándonos. Y un tiempo después la gente va a decir, no, eso debe ser, no sé, debe ser que Dios las quiere más a ustedes, por eso. No, es trabajo constante, preparación, definitivo, nada cae del cielo, así como la lluvia, así que tenemos que buscar las oportunidades y tenemos que buscar esa preparación y obviamente hacerlo con los mejores. Totalmente. Y siguiendo con otra pregunta que quiero hacerles, creo que en la vida, creo que uno tiene que tener altos estándares para llegar alto. Y creo que la gente no apunta alto en su vida. Entonces, por ejemplo, Yajaira, en tu caso, ¿cuál tú crees que sería ese primer paso para comenzar a hacer cosas grandes? O sea, comenzar a soñar en grande, ¿cuál sería ese primer paso que la gente pudiese dar? Mira, yo creo que primero tienes que identificar qué te gusta y qué quieres hacer. Segundo, creo que tienes que apuntar a tener metas y estructurarte, ver cómo tú las puedes lograr, ver cómo tú puedes, ok, aunque tengo estas limitaciones o aunque no tengo esto, aunque no tengo lo otro, ¿cómo puedo buscar estas oportunidades? ¿Qué me gusta hacer? ¿A qué le puedo sacar provecho? Establecer esas metas tal vez a corto plazo, ir de poco a poco, ¿verdad? No todo llega rápido a nuestras manos. A veces tenemos que pasar por procesos de años, 1 año, 3 años, 4 años. Así que yo creo que es bien importante que todo el mundo pueda definir qué me gusta hacer, qué quiero hacer, cómo me visualizo. Ir estructurando, ir dividiendo y estableciendo pasos, así sea pequeños, así sea lentos, pero que obviamente te van a poder llevar a lo que tú quieres hacer. Y en tu caso, Sheila, ¿qué le dirías a la gente que de pronto te diga, tú le estás apuntando demasiado alto, tú estás loca, tú estás fuera de control? Ciertamente, pues, para ser empresario hoy en día hay que ser medio loco. Hay que estar loco. Un grado de locura, no mucho, pero un grado. Sí, hay que estar loco. Ustedes no saben cómo llegamos aquí ahora mismo, pero yo le decía a Yajaira ayer, Yajaira, yo me veo en 2 años viajando con un equipo de trabajo completo.
O sea, he trabajado por esto. O sea, yo me veo 2 años liderando siendo una, ya yo soy líder en mi país, pero de las mujeres más líderes en mi país. Yo me veo en 2 años así. Pero yo me veía ayer como que, ¿para qué buscar maquillista? ¿Para qué buscar esto? Para si yo misma puedo viajar con mi equipo. Pero claro, esa es mi próxima meta. Y mucha gente no creyó en mí. Mucha gente no creyó en mí. Es difícil vivir en el centro de la isla, ser una mujer divorciada, haberte casado a los 18 años, luego divorciarte, obviamente, es lo que pasó. Y, oye, mis hijos están adultos y yo estoy ahora preparándome y capacitándome, dejando todo, como tú dijiste ahorita, inclusive los negocios, bien cuidados y atendidos desde, ¿verdad? Desde el teléfono. Pero yo creo que nunca, yo no sé cuántas cosas yo he firmado de ayer para acá. ¿Cuántos podcasts, cuántas presentaciones, cuántos mensajes, cuántos escenarios hemos firmado ganando y monetizando? Porque eso es muy importante. Mucha gente regalando el trabajo por ahí. Yo estoy monetizando cada cosa que hago. Entonces, estoy apuntando alto, pero sin dejar de monetizar, pero sin dejar de humanizar mi marca y que la gente pueda ver que esta líder que a lo mejor tú ves un poco fuerte, porque, oye, ella es Sheila Otero Boss, es completamente humana, vulnerable y quiere ayudarte a que tú también logres tus metas. Entonces, la cosa te cambia, la vida te cambia. Bueno, hablemos un poquito, ese tema me gusta, el tema de la vulnerabilidad, porque la gente cree Jaira. que no existe vulnerabilidad después de que uno tiene éxito. O sea, como si tú ya después de que tienes cierto No, éxito, eres dejas de ser inmortal, humano. eres inmortal. A ella no le pasa nada malo, no va al baño, no. no le pasan cosas malas, No le da le fiebre, no se enferma, no se le le da explota una depresión. goma. No, Sí, no, pasa. los empresarios. Yo creo que tenemos una carga sumamente fuerte y estamos bien expuestos, inclusive hasta depresiones. Yo llevo pasando por un proceso que eso es una historia que en algún momento dado yo podré contar, donde hace un año para atrás mi vida Ya tenemos la parte 2. Exacto, viene la parte 2. Hace un año atrás mi vida empresarial cambió drásticamente por un evento que sucedió y yo tuve que obviamente tomar las riendas de mi negocio. Yo o sea, tengo mis negocios con un socio y esta persona pues se encuentra delicada de salud. Ahora mismo, ¿verdad? Estoy dando como un preview. Y hace un año yo tuve que tomar las riendas del negocio por completo y eso fue una situación que me marcó y de verdad que expuso mi vulnerabilidad a un nivel al 100%. Así que, y fue un proceso en el que casi caí en una depresión, me afectó muchísimo, no sabía cómo yo iba a poder continuar, cómo lo iba a hacer. Y eso es lo que la gente no ve, la gente ve el éxito, la gente ve lo bien que nos va, lo bien que me va, pero la gente no entiende el proceso que yo estoy pasando ahora mismo para yo poder tomar las riendas y llevar a puerto seguro estos negocios, ¿no? Sin esta ayuda que yo tenía antes. Así que ha sido un proceso bien fuerte y sí, lo pasamos depresiones, pasamos enfermedades, pasamos... Y en ese proceso de vulnerabilidad, a veces no queremos ser vulnerables ni con la gente que nos quiere, para que no nos vean débiles. Y yo creo que eso nos ocurrió a ti y a mí, Yajaira, cuando yo te cito a un spa. ¿Tú recuerdas esto? Claro que sí. Estoy bien vulnerable, pero no llorar. Pero yo estaba teniendo problemas con mi esposo en aquel momento, me estaba divorciando y yo no encontraba a quién decírselo. Pero Sheila, si tú tienes dos mejores amigas, tienes un equipo, tú sabes cómo es toda mi gente de empresarios que siempre están conmigo, pero no me atreví a expresarlo. Yo me abochornaba de decir divorcio. Por lo mismo, Yo porque me la gente emocionaba. piensa que como tú eres una empresaria exitosa, no No, puedes tener situaciones, no puedes divorciarte, Y tienes que aguanta ser ahí, completamente aguanta. feliz, tienes que... Aguanta. Sí, que no te Y pasen yo cité a cosas. Yajaira a un spa y llegamos al spa, nos dimos el masaje y no seguíamos. Hasta que fuimos a comer y yo le dije, mira Yajaira, te voy a decir esto de una. Yo me estoy divorciando. ¿Y qué tú me dijiste, Yajaira? Yo también. Estábamos las dos pasando también ese proceso. Wow, eso fue hace como 7, 8 años. Pasando por ese proceso. Entonces estábamos como que, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo decimos? Como tú dices, ¿a quién se lo digo? Porque obviamente yo pensaba que tú veías mi vida perfecta y tú pensabas que tal vez yo veía tu vida perfecta. Aún siendo amiga. Aún siendo amiga. Que eso pasa dentro del círculo. Aún dentro del círculo de amigas pasa. Y ahí nosotras expusimos nuestra vulnerabilidad bien fuertemente. Y ahí lo Eso que hizo Dios fue unirnos más. Unirnos más, sí, unirnos más. Prepararnos más, darnos herramientas unas a otras, cómo lo vas a hacer, cómo no. Y tú pudiste seguir con él como socio, yo no pude seguir.
con él como socio, con historias completamente distintas. Yo tuve que dar una parte porque no tenía capitulaciones. Todavía yo le estoy pagando eso a esa expareja, pero ¿cómo tú no te atreves ni ser vulnerable con los que te rodean, Iván? No sé si ¿te ha pasado eso? Sí, me ha pasado, pero antes de yo contarles, ¿qué mensaje les darían a las mujeres que también están pasando por ese proceso de que se están separando y de un momento a otro toda la carga es para ellas? Emocional, familiar, económica. Wow, lo que pasa es que mi situación fue bien diferente a la de Sheila. En mi caso nosotros nos divorciamos, pero nosotros nos quedamos como socios de negocios. Y fue un divorcio bien llevadero y tenemos una relación espectacular. Y entonces ahí pues, ¿verdad? Nosotros pudimos manejar lo que es él encargarse de lo administrativo y yo de lo operacional. Y seguíamos funcionando como equipo. Hasta hace un año que enfermó y entonces ahí yo tuve que tomar las riendas por completo del negocio y hacer lo que hacer y lo que hago yo. Así que es que cada situación es bien diferente. No todo el que se divorcia en buenos términos. Eso es así. Yo siempre, obviamente, pues, de mi parte puedo decir que obviamente uno siempre trata de llevar estas cosas a buenos términos. En el caso de Sheila fue una historia completamente diferente y contraria a la mía. ¿Qué mensaje le puedes dar a esas personas, a esas mujeres? Si no eres feliz, si no estás logrando tus sueños, si están intentando apagar tu voz, si no te dejan ni grabar un video porque te dicen que eres una ridícula y hoy yo le lanzo mi marca personal a cualquiera y se la vendo, sal de ese círculo. 23 años yo estuve casada con una persona que amé en su momento, que la respeto, pero no tienes que aguantar eso. Yo, claro que ahora es experiencia y mi marca personal en 2 años ha evolucionado demasiado, pero como mujer o como hombre o como, ¿verdad? No importa, hay hombres callando. Quizás un maltrato de una mujer que de igual manera le dice, tú no puedes, tú no lo puedes lograr. Sal de ese círculo. Y también te digo, si eres empresario, tienes que ponerte los pantalones porque las parejas sufren, los matrimonios sufren mucho en el emprendimiento. Se descuida mucho la pareja y la relación cuando tienes negocio, porque priorizas el negocio. A mí tú me puedes llamar ahora a hacer un viaje para hacer negocio, pero a lo mejor mi pareja me decía, vamos a viajar para disfrutar. Y yo, no, es que hay que ganar dinero, hay que lograr la meta. O sea, hay 2 escenarios. Si eres feliz con él y es una persona que te apoya, saquen tiempo para ustedes. Pero si es una persona que, como a mí, me ridiculizaba, porque yo intentaba lanzar marca personal cuando nadie en Puerto Rico tenía. Y tardé 4 años. Sal de ese círculo. Sal y verás que se puede tener una relación un poco no tan amistosa como la de Yajaira, pero en paz. Yo estoy muy en paz con mi proceso de divorcio y aunque, verdad, el gobierno de Puerto Rico y por no tener capitulaciones dice que le tengo que pasar una cantidad de dinero y me costó dinero, yo estoy muy en paz. Y Dios me ha prosperado tanto que realmente no importa. No importa. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo así similar? ¿O tu vida ha sido muy fácil en esa área? No todavía, que envidia te tengo. Tu vida ha sido muy fácil. Yo estoy bien envidiosa de ti. No estoy tan avanzado, pero hablando de ser vulnerable, yo tenía un problema y es que como yo tengo un equipo tan grande, yo decía, yo no me puedo mostrar vulnerable porque un líder vulnerable es un líder débil. Y son 2 cosas totalmente diferentes. Un líder débil es una persona que no tenga carácter, por ejemplo. Pero un líder vulnerable es un líder humano. Entonces, yo comencé a crecer y mi gente me veía como, él no le pasa nada. Y la gente me decía como que, o sea, a ti no te pasa nada, ¿verdad? O sea, tú no sufres, tú no sientes, Sí. tú no es... Y el problema ahí es que la gente piensa, cuando uno realmente no le comparte esa parte vulnerable a los que uno también está liderando, la gente piensa que el éxito es casi para una Mujer Maravilla o para un Superman. Entonces, aprendí que el ser vulnerable no me hace débil, sino que al contrario, me hace fuerte, porque cuando soy vulnerable, le estoy compartiendo a la gente todo eso que está pasando conmigo, pero también le comparto al mismo tiempo cómo lo supero. Porque cuando tú eres vulnerable, es decir, te pasan cosas y no las superas, entonces eres víctima. Pero cuando tú le compartes a la gente qué te pasó y cómo lo superaste, eres inspiración para las personas. Entonces,
Creo que eso fue un aprendizaje para mí muy grande, muy importante. Pero también me acuerdo de una conversación que tuve en algún momento y a un empresario o a un líder nunca te van a preguntar cómo estás. O sea, tienes que acostumbrarte a que muchas veces vas a tener que enfrentar las Sí. cosas solo, que tú vas a estar pendiente de muchas personas, muchas pero la personas, gente muy claro. seguramente no va a estar pendiente de ti y es Claro. algo totalmente Sí, normal. es bien normal. El empresario tiene que acostumbrarse a eso, Ujú, a eso. porque si no, no puede ser empresario. Sí. Totalmente. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje que más lo ha capacitado o le ha enseñado? Es más, ¿cuál es ese aprendizaje también que más ustedes pueden compartir? Sacar una historia que transforme, que venda, que impacte, que añada valor, que ustedes han pasado, que nos puedan compartir ya en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Cuál es ese aprendizaje que ustedes saben que aportaría valor, pero también le aportaría valor a ustedes compartirlo con los demás? A lo largo de todos estos años y particularmente a partir de este último año, yo creo que algo que yo he aprendido que no tenía la definición bien clara era a liderar con pasión. Yo antes tenía en mente que ser líder era dar instrucciones, regañar, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú... Y aprendí que ser líder y tener un equipo de trabajo con... O sea, que tú lideres, es tú ser transparente, es tú aprender a ser empático con ellos y sobre todo enseñarlos a empoderarse. Cuando mi equipo de trabajo crece, cuando yo veo que mi equipo de trabajo sube de posición, que convertí a esta empleada en una supervisora, que convertí a este empleado en un... Es algo que me llena mucho de orgullo porque sé que le enseñé, ellos me vieron a mí como un ejemplo, me vieron a mí como una inspiración y están siguiendo los pasos, ¿me entiendes? Para poder seguir creciendo. Así que el liderar con esa pasión y el liderar con propósito para mí ha sido una de las mayores enseñanzas que yo he tenido a lo largo de todo este tiempo y sobre todo este último año. Me parece bien. ¿Y tú, Iván? Buenísimo. Buenísimo. Me gusta lo del equipo. Mi negocio cambió cuando yo comencé a ser más apasionado. Creo que de mis mejores aprendizajes, definitivamente creer en uno mismo. O sea, yo he visto tanta gente más talentosa que yo. Uf, que yo te digo, qué talento. Pero no creen en ellos mismos. De hecho, para mí la prueba de que una persona no cree más en sí mismo es que se queda trabajando para otro. Porque todos tenemos sueños. Claro. De pronto esto va a rayar con mucha gente, pero yo creo que una persona que se queda trabajando a otro realmente siempre engavetó lo que siempre quiso hacer. A pesar de que digan lo que digan, que sí, que yo nací para ser empleado. No, todos tenemos sueños. Entonces, yo creo que cuando una persona cree en sí mismo, le hace un favor al mundo. Una mamá que cree en sí misma, Claro. le ayuda a sus hijos a que crean más en ellos mismos. Un papá que cree en sí mismo le ayuda a sus hijos, a su esposa, a crecer, pero con una autoestima firme, por ejemplo. Y un empresario que crea en sí mismo hace que otros empresarios realmente, o otras personas, se conviertan en personas que crean más en sí mismos. Como personas, nosotros no logramos lo que queremos lograr. Nosotros logramos lo que creemos que podemos lograr. Claro. Así que la pregunta sería, ¿qué creo yo que es posible para mí? Porque todos tenemos un siguiente nivel y en este momento todos nosotros tenemos un siguiente nivel. Y yo pienso en mi futuro, pienso en mis 5 o 10 años más y yo digo, ok, tengo que creerme que eso me va a pasar. Claro. O sea, yo intento convencerme todos los días de que lo que yo estoy visionando para mí, yo realmente lo crea. Porque a la final, si hay una miga, o sea, algo pequeño de duda, no se va a lograr. No sé cómo se va a lograr, pero yo sé que voy a lograr lo que yo estoy viendo para mí. Entonces, ¿cómo logramos creer en nosotros mismos? Yo pienso que número uno, recordando nuestra identidad, o sea, de dónde vengo, de o sea, venimos, Dios somos. me creó Exacto. perfecto, o sea, ¿yo por qué voy a dudar de mí? Si Dios nunca ha dudado de mí, a pesar Claro. de todo lo que ha visto. Exacto. 2,
Además, rodearme de gente que crea en ellos mismos y que crean en mí, clave. Y número 3, yo creo que no hay forma de creer más en ti mismo de cuando te vas a trabajar duro, porque las posibilidades de éxito aumentan cuando tú estás trabajando duro. Por eso la frase que dice, el éxito lo reparten todos los días en la calle. Me Todos los gusta días. eso. Me gusta Sheila, eso. ¿Yo? ¿cuál sería ese aprendizaje? Sí, no, y sobre todo tú que tienes tantas facetas, porque tú eres empresaria, tienes tu compañía de facturación, pero también eres mentora, hiciste un libro, eres coach, o sea, Enséñanos, tú has enséñanos. tenido que haber sacado diferentes aprendizajes de cada etapa de la vida y de cada, ¿verdad?, cosa que has hecho, que has aprendido. 2 cosas. Que mis debilidades son mi fortaleza. Mirarme al espejo y cuando alguien te critique, o cuando alguien te diga que no puedes, o cuando tú misma te dices que no puedes, esa debilidad yo la he convertido en mi mayor fortaleza. Esa debilidad me ha hecho la líder, porque fíjate que ser empresario, pero ser la líder de empresario, que tiene una voz potente, que habla directo, sin miedo, no importa que mañana tu opinión, tu pensar sea juzgado. Eso soy yo. Entonces, ¿pero por qué? Porque me di cuenta que esa debilidad era mi fortaleza. Y otra cosa, sal de detrás de tu escritorio. 14 años teniendo un negocio y escondiéndome detrás de Max Billing. Max Billing es lo número 1 en Puerto Rico en facturación médica, que es lo que hago. Pero Sheila Otero Voz era tan importante y el diversificar ha sido una etapa de aceptarme a mí misma, de enseñarle a otros y de aprender tanto. Y yo creo que ahí cuando tú decides lanzar marca personal y diversificar a través de todos estos sombreros que tú sabes porque eres mi amiga y tú sabes porque eres mi amigo, que tengo que vivir día a día, ha sido clave y ha sido importante. Yo creo que diversificar no es para todo el mundo. Hay que tener agallas. Hay que tener agallas. Hay que tener tiempo. Yo trabajo 12, 14 horas diarias. Menos sábado y domingo, que es para mí y para mí. Y si hay que hacerlo, lo hacemos. Pero yo creo que mi mayor aprendizaje viene de ahí. Viene de diversificar, viene de tomar talleres, pero aplicarlos y accionarlos. Yo te digo que en 2 años yo voy a tener un equipo que va a viajar conmigo, lo van a ver. Lo van a ver. Porque voy a trabajar tan duro para que eso suceda. Y yo creo que la oportunidad de ser empresario y lo que está viviendo Yajaira ahora, que para mí es mi caso de éxito como estudiante, ella no es mi estudiante, es mi amiga, pero lo que yo he vivido y el hambre que tiene por lograrlo, es lo que me dice que yo estoy diversificando de la manera correcta. Así que yo creo que ahí mi lección, verlos a ustedes crecer, verlos a ustedes desarrollarse como líderes, es más, verlos lograr cosas en áreas más grandes que yo, a mí simplemente me hace feliz. Este tiempo que hemos compartido de sabiduría y de decir, todavía yo he logrado las 7 cifras, pero estoy inconforme. Bien inconforme, yo voy por más. Y no se trata de un número. Se trata de mi mindset, de mi persona. Yo sé que todavía hay mucho que valorar, mucho que aportar. Y yo creo que quiero decirles que, Yajaira, sabes que te quiero, que 15 años de amistad nos ha hecho valorarte, que te decía ayer que lo sabia que ha sido, que este proceso, porque conozco tu relación, vinimos de la misma iglesia y conozco, por eso se nos hacía difícil decir que nos estábamos divorciando, porque conocemos nuestras parejas, compartíamos juntos. Y yo ver que de simplemente estar como tecnóloga, empresaria tecnóloga, y ahora verte como lidera, me hace sentir bien orgullosa de ti. Y ver que ver a tu socio está en esta situación, yo espero que pueda salir de eso porque él tiene mucho que aportar, pero te ha llevado a mantener unos laboratorios que a la vez lo alimentan a él también y alimentan a mucha gente. Así que te admiro profundamente. Yo sé que algún día la gente tiene que conocer esa historia que yo soy afortunada en conocer. Sí, esa historia va. Así que vamos a ver si ahora que estamos aquí en Colombia puedo hacer algo. Tienen que decir conmigo. que Yajaira cuente esa historia porque es bien poderosa y a ti, Iván. Ya ustedes cerrarán en mi cierre magistral.
te admiro muchísimo. Admiro cómo lidera, admiro frases que has dicho en los escenarios, que los transmites a través de tus redes sociales, que se me quedan grabados y te lo he dicho. Admiro la capacidad que tienes de contestar un mensaje tal vez de alguien que está a esta hora ya pensando que nadie me va a escuchar y que tú estás ahí puntualmente. No importando que estés en Colombia o que estés viajando el mundo o yo, estás ahí. Y hace falta más amigos así. Hace falta más gente inconforme que apoye a otro inconforme. Que apoye a otro inconforme. Tenemos que seguir juntando todos los inconformes. Esa palabra. Sí. Sí, porque esto crea, obviamente, sigue creando conexiones, alianzas, colaboraciones y esto es un crecimiento no solamente empresarial y profesional para nosotros, sino el que nosotros tres estemos aquí es un crecimiento personal, es un crecimiento espiritual bien lindo, es un crecimiento de bienestar. Así que no solamente aporta en los negocios, sino el que estemos aquí los tres. Somos cómplices. Y el que Iván obviamente nos dé esta oportunidad, de verdad, que es algo bien bonito y yo obviamente te lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Por haber sacado este rato para tener esta conversación. Ha sido bien ¿Y bien tú qué gratificante. piensas de ser cómplice inconforme de la vida y del liderazgo empresarial con un cierre magistral como que antes de lo que va a pasar mañana, que yo creo que va a ayudarnos mucho en nuestro camino como speaker y como líderes? ¿Qué piensas? Bueno, ¿Cómo quieres primero cerrar tenemos esto? que volverlo a repetir después de mañana. Sí. ¡Wow! Sí. Ese es Porque bueno, mañana vamos a aprender mucho, así que tenemos que repetirlo después de mañana. No, ya el próximo va a estar Hay un antes y un mejor. después. Hay un antes y un Yo después. creo que hay un antes. Sí, yo creo que ¿Ustedes lo después piensan? Hay que hacerlo. Y obviamente agradecerles porque Yajaira de pronto no habíamos tenido la oportunidad de conocer mucho, pero solamente con el hecho de decir sí a esta invitación que te hizo Sheila y ahorita decir sí también al que hiciéramos el episodio de hoy, o sea, ya me deja mucho que decir de ti porque eres una mujer que se arriesga y eso es lo que realmente a la final se admira a una persona. Sí. Lo que la persona hace y a pesar de que no esté tan preparada, y te lo aseguro que vienen mejores cosas para ti porque simplemente estás dando el paso. Claro. Eso es lo único que necesita Dios, que nosotros demos el paso y eso es lo que tú Sí. estás haciendo. Y Sheila, pues yo la admiro un montón, siempre desde que la conocí le digo que ha sido una inspiración también para mí porque es una mujer que definitivamente yo digo, oye, definitivamente ella no se cansa, o sea, ella no dímelo se va, a mí. ella no se va a conformar nunca, No, jamás, no. siempre yo, Sí. ¿en qué andará Ella Sheila? siempre Sheila, está ¿en qué buscando andas? algo Siempre que está hacer. en algo y Sí. siempre creo que Ella está buscando lo que hacer. me expande mi zona de confort porque también me ha ayudado a entender el poder también de las relaciones, que ella lo hace súper bien. Súper bien. Y creo que también, aunque ella no lo sabe, le ha aprendido un montón de cosas y de verdad soy muy contento por tu amistad porque creo que es una bendición para mi vida. Así que de verdad les agradezco por estar acá y nada, cerrar precisamente con un mensaje a todas esas personas que son inconformes. Número 1, nunca dejes que alguien te ponga un límite, porque ni siquiera Dios te lo puso. Número 2, yo quiero recordarte que no importa lo que hoy estés viviendo, la circunstancia o el resultado que hoy tengas, créeme, siempre todo puede cambiar. Depende de si en este momento tú eres capaz de dar un paso más cuando todo el mundo daría un paso atrás. Y número 3, recuerda algo muy importante y es que tus sueños son posibles. La única persona que logra grandes sueños es la gente que nunca se conforma, que nunca se detiene. Por eso tienes que recordar que el que triunfa es el que nunca se rinde. Y el que se rinde nunca triunfa. Nos vemos en tu próximo nivel. Gracias a todos. Gracias Sheila. Gracias Yajaira. Iván. ¿Somos qué? Somos inconformes. Somos inconformes. Inconformes.